Hola, hola, muy buenos días para todos. Bueno, el día de hoy vamos a ver algo muy interesante en el Instituto PTI y se trata de cómo se hace la evaluación, cómo son los puntos, cómo se debe entender el puntaje del examen del PTI. ¿Listo? Así es que comenzamos. Bueno, entonces lo que nos vamos a centrar a analizar el día de hoy principalmente es el cómo es el puntaje del PTE Academic. El PTE es el examen de Pearson. El Pearson es el Pearson Test English Academic. Eso es lo que traduce el PTE. Entonces, lo que vamos a analizar en detalle es cómo vamos a entender este puntaje, cómo se evalúa, cómo se analiza, a dónde lo podemos mirar, cómo lo vamos a entender, ¿de acuerdo? Esto para qué nos sirve también, es importante saber y cuáles son los rangos y las escalas que tenemos que tener en cuenta. Algo muy importante que tenemos que resaltar es que los resultados del examen del PTI siempre se entregan antes de 5 días hábiles. Y esto es muy importante. Incluso les cuento, en mi caso personal, yo recibí el examen el mismo día, 2, 3 horas después de presentar el examen. En algunos casos, muy pocos casos, he escuchado que las personas reciben el examen en 5 días. El promedio siempre está al día siguiente o a los 2 días máximo. ¿De acuerdo? Para que tengas eso en cuenta. Entonces, aquí lo que vamos a ver es principalmente que estos resultados son muy rápidos de procesar. ¿Por qué? Porque estos son procesados por un algoritmo, por un software, el software diseñado específicamente para analizar. Y este software se basa en inteligencia artificial, en donde analiza cómo son las frecuencias de la voz, identifica cuáles son las palabras más pertinentes, hace una serie de análisis bien interesantes para determinar tu nivel de inglés. Entonces, aquí lo que tenemos que mirar en esta diapositiva es que principalmente el examen es entregado en 5 días hábiles. ¿De acuerdo? Cuando tú lo buqueas, eh, te llega el examen, la cita, debes presentarte allá con todos los datos biométricos y todas las cosas pues que vamos a ver en futuros videos, ¿vale? Es importante entender que el objetivo de este examen es que sea un examen imparcial. Esto es muy interesante porque el score, el puntaje es automático y responde de una manera consecuente, imparcial, no tiene sesgos de percepción humana, que es lo que suele pasar con el examen del IELTS o otro tipo de exámenes. Este es un examen que es 100% automático. Lo más importante que me gustaría resaltar acá de este objetivo, de que su objetivo como tal del examen, al ser automático, podemos también tener este como una herramienta a favor. ¿Por qué? Porque si utilizamos ese concepto y podemos entender cómo es el algoritmo, cómo es el funcionamiento de ese esquema de evaluación, vamos a tener un puntaje mucho más elevado y vamos a tener mejores resultados en lo que estamos esperando. También es importante resaltar que el examen es un examen internacional para personas no nativas del inglés. Es un examen del PTE Academic. Es un examen con énfasis académico que se utiliza para procesos de visa, para procesos de estudio, de migración, para hacer un bachelor, para hacer un postgraduate, para hacer un doctorado, para aplicar a visas, para aplicar a becas. Fantástico. Este es un examen que realmente exige un cierto nivel académico como tal, pero, pero cuando nosotros lo empezamos a entender y lo empezamos a analizar, nos damos cuenta que es mucho más fácil de lo que nos estábamos imaginando. Importante, vamos a entender que la escala de medida va desde 10 puntos hasta 90 puntos. Si no respondes absolutamente nada, vas a tener 10 puntos en el examen. Pero si respondes absolutamente todo perfecto, el rango va a ser de 90 puntos. ¿Listo? Eso es muy importante. Algo que me preguntan constantemente es la comparación del puntaje frente al IELTS, porque el IELTS es como el más popular, el más conocido. Entonces vemos que el puntaje es mucho más amigable, es mucho más cercano. ¿Por qué? Porque mientras que en un IELTS, por ejemplo, para una universidad te piden un IELTS competent de 5 puntos,
en el PTE Academic equivale entre 34 y 42 puntos. Entonces, eso es un puntaje muy bueno. Mientras que en el TOEFL te piden hasta 55 puntos, son muy similares en este rango, en esta medida. Aquí nosotros nos vamos a enfocar es principalmente en lo que más se utiliza, que es el IELTS de 6 puntos. Cuando hablamos del IELTS de 6 puntos, es lo que utilizan para muchas universidades, para procesos de admisión a programas de bachelor, para programas de posgrado. Incluso lo he visto para programas de doctorado en donde el examen es muy bajito. Necesitas tener 6 puntos en el IELTS. 6 puntos en el IELTS equivale a tener entre 50 y 58 puntos. ¿Qué quiere decir? Que si vas a aplicar a una postgraduate visa, si vas a aplicar a un diploma o a una maestría con este puntaje, vamos a tener un rango entre 50 y 58 puntos, mientras que en el IELTS es de 6 puntos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y si lo comparamos con el TOEFL, tenemos un rango entre 75 y 85 puntos. Entonces, miremos que no es tampoco tan complicado, pero sacar, aquí entre nos, les cuento que sacar más de 50 puntos es fácil. No crean que es algo tan del otro mundo. Entonces, las personas que estén interesadas y que quieran aplicar a una postgraduate, pues bueno, si estudiaron en Australia, o si quieren aplicar a un programa de máster, o si quieren aplicar a un diploma, presentando el PTE Academic y teniendo más de 50 puntos, ya está. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, para la visa de Work and Holiday que aceptan algunos países, Work and Holiday le piden un puntaje de 5.0 en el IELTS. 5.0 equivale entre 34 y 42 puntos. Honestamente, una persona que presente el examen del PTE con un inglés muy básico, muy elemental, saca fácilmente estos puntajes entre 34 y 42. Pero si no tienes ni 5 idea de cómo presentar el IELTS, sacar 5 puntos en el IELTS no es tampoco tan sencillo. ¿De acuerdo? Aquí son unas de las ventajas que vemos del IELTS respecto al PTE. Otro de los puntajes más comunes es obtener 7 puntos. 7 puntos es el estándar que se ha utilizado para validar carrera, para hacer homologación de títulos, para aplicar a procesos de residencia, para aplicar incluso a maestrías, doctorados. Este puntaje de 7 puntos equivale en el PTE a más de 65. O sea, si sacas 65 ya equivale a que tienes un 7, que eso es una ventaja muy interesante. Y esto es un factor habilitador muy clave para muchas de las personas que no somos nativos de inglés, pero tenemos ese deseo de estudiar y de aplicar a una residencia, de aplicar a una maestría, de aplicar a una beca, de aplicar a los N elementos que cada uno tenga en su mente. Y vamos a mirar cuál es el puntaje superior. El puntaje superior equivale en el IELTS a superior a 8 puntos. Superior a 8 puntos en el TOEFL equivale a más de 110, 112 puntos, pero en el IELTS, en el PTE equivale a más de 79 puntos. 79 puntos no es imposible y eso equivale a un inglés a nivel C. Y esto es muy importante. En el caso particular mío, yo necesitaba una banda de 6 puntos, pero al final pues estudiando, trabajé fuertemente y logré obtener más de 79 puntos. Si se obtiene más de 79 puntos, ya estamos al otro lado. Eso equivale a un nivel de C1. Y si se tiene más de 85 puntos, equivale a un nivel C2, que es aquí en donde les quiero mostrar un poquito mi examen. Mi examen fue de 85 puntos, que equivale a un inglés C2. C2 equivale a un inglés nativo. Y la verdad, siendo muy honesto, yo no tengo un inglés nativo, pero el examen dice que sí lo tengo, donde el examen evalúa diferentes bandas. Las diferentes bandas, al igual que todos los exámenes, evalúan las 4 principales: listening, reading, speaking and writing. Esas son las principales, las que se evalúan, las que tienen más impacto y más peso, que son estas 4, ¿de acuerdo?
Las Enable Skills o las bandas secundarias, esas bandas secundarias son exclusivas del PT Academic, no tienen ningún impacto en procesos de migración o de residencia ni nada por el estilo. Estas bandas pues son solamente para conocer un poquito más de cómo es tu nivel. El impacto de de las segundas bandas sobre las primeras sí afecta, pero las primeras sobre las segundas no afecta. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a poder analizar cómo es nuestro nivel de gramática, la fluidez oral, la pronunciación, el spelling, que es la manera de digitar, el vocabulario, el writing discourse. Y hay un video que les comparto que debe estar aquí en la misma colección de videos que estamos viendo. Son los clásicos errores del spelling, perdón. En el spelling son los errores más clásicos que todos estamos cometiendo y es aquí en donde me he dado cuenta en este tiempo siendo docente del Instituto PTI, me he dado cuenta que una de las mayores falencias que tenemos todos los latinos es en el tema del spelling. Y los invito a que vean el video que se trata sobre los errores más clásicos y más comunes en el tema del spelling para cualquier tipo de examen de inglés. Aquí, ¿qué otra cosa miramos? Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo el examen evalúa la fluidez oral? Es sencillo, es cantidad de palabras que puedes decir por minuto. Cada pregunta tiene un estándar, entonces dependiendo de la pregunta, cuando estés haciendo el curso con el Instituto PT, yo te voy a explicar cuántas son las palabras que necesitas saber por segundo para que consideres que tengas una fluidez de 90 puntos, que eso equivale a un inglés perfecto. En el vocabulario es el vocabulario académico. Realmente esto es el tema que impacta principalmente cuando uno quiere estudiar un estudio superior. El writing discourse es que sabe seguir las reglas, que tiene una muy buena coherencia, articulación, uso de conectores, todo este tema que encierra eso, que también hay otro video que vamos a ver más adelante, que vamos a hablar sobre las bandas secundarias. Y las bandas principales, pues como estábamos diciendo, listening, reading, speaking and writing. Son esas 4 bandas que se evalúan. Mi caso particular, pues miren que tuve la más bajita fue de listening, que es equivalente a 80 puntos, que es más de 79. Eso está muy bien. Y el score es de 85 puntos, que equivale a un inglés nativo. ¿De acuerdo? Lo repito, yo no tengo inglés nativo, pero el examen dice que sí. Y eso es porque descubrí cómo es el algoritmo, el gen, la manera de entender el examen. Y eso es lo que yo te enseño en el Instituto PTI. ¿Listo? Eso es importante que quiero que lo sepamos. Otras de las cosas que vamos a analizar en comparación es que el IELTS académico y el PTI académico tienen muchas similitudes. Por ejemplo, la comprensión auditiva, las secciones que evalúan: comprensión auditiva, comprensión escrita, expresión oral, mientras que en el PT académico dicen la expresión oral y escrita, la comprensión auditiva. Son muy similares. Al final, pues, es cómo puedes entender y cómo puedes extraer las ideas principales de un texto, cómo puedes hacer un resumen de una conferencia, cómo puedes sacar un resumen de un discurso, cómo puedes escribir un ensayo académicamente correcto, cómo puedes tener una correcta expresión escrita y expresión oral. De eso se trata este tema. ¿De acuerdo? El rango de la puntuación, como veíamos en el IELTS, es de 0 a 9, mientras que en el PTE es de 10 a 90 y en el TOEFL es de 0 a 120. Todos los exámenes tienen una validez de 2 años, así es que no se dejen creer mentiras, que hay muchas agencias que he visto por ahí que dicen, no, pero es que eso sirve solamente para un año o te sirven más años. No, todos los exámenes de inglés, excepto el Cambridge, tienen una duración de 2 años. ¿Por qué el Cambridge? Porque el Cambridge es vitalicio y el Cambridge es mucho más complicado. Pero bueno, aquí no estamos entrando en comparación porque es un examen totalmente diferente. La duración del examen, todos están alrededor de 3 horas, 2 horas 45, 3 horas 10, a 4 horas 20. El TOEFL es el examen más extenso y más largo. Cuando lo presenté sale un exhausto, la verdad. Y el PT académico son 3 horas aproximadamente. Miren las diferencias. El IELTS se presenta en papel, con entrevistas con personas, mientras que el PT todo es frente a un computador,
que eso son de las ventajas bien interesantes que tenemos que tener en cuenta. Este es el nuevo formato en el cual se está presentando los resultados del PTE a partir de este 2020, donde cambiaron la forma, le están dando más colorcitos. Aquí sale el overall, que es el promedio, las bandas, cada una de las bandas. Este es un ejemplo como tal de cuáles son las bandas que se evalúan. Las bandas son las habilidades comunicativas, el promedio, aquí están, pues el listening, el reading, speaking and writing. Aquí sale todo el centro de información donde se toma. Y analicemos, por ejemplo, de este examen. El Writing Scores tiene 11. 11 puntos es muy bajito. ¿Qué quiere decir? Que la niña pues no tiene como la habilidad académica para hacer una secuencia de un ensayo, de un artículo, de un resumen. Pero eso no quiere decir que le impacta en ninguna de estas. Pues sí impacta, pero no le pesa en el writing, pero no quiere decir que la pierda. Porque miren que lo bonito del examen es que el examen puedes tener bandas secundarias muy bajitas, prácticamente nulas, prácticamente en cero. Recuerden que el mínimo puntaje es 10 y aún así no sigues perdiendo. Saca más de 74, que cumple los objetivos que se desean. ¿De acuerdo? Otra vez la tabla comparativa para que la tengan más clara, más constante, para que ustedes la puedan ver de qué se trata. La comparación del score. Entonces esa comparación es bien importante que ustedes la tengan muy clara. Por ejemplo, para el IELTS de 7 puntos equivale a un PTE de 65. Para el IELTS de 8 puntos equivale a un PTE de 79. Para el IELTS de 6 puntos equivale a un PTE de 50 puntos. Y así sucesivamente. Cada uno mira el puntaje que le están requiriendo para su propósito, bien sea universidad, estudio, migración, validación, y hace el análisis de cuánto es el puntaje que necesita. En general, ¿qué podemos ver? Los testimonios de las personas que hemos presentado el examen. Es un examen que no es fácil, lo acepto, que no es un examen que sea así que uno diga, no, ya lo presenté y fácil. No, hay que estudiarlo, hay que entenderlo. Y antes de cualquier cosa, yo les digo a las personas que sigan esta secuencia, que es regístrese, listo. Segundo paso, prepárese. En este examen hice la prueba incluso con un amigo australiano. Le dije, venga, presente el examen, yo quiero, usted que es australiano, no habla nada de español, 100% nativo, presentó el examen y cuando, así, sin saber, o sea, era una persona que tenía un inglés nativo, pero el examen no le salió a más de 50 puntos. Entonces uno dice, wow, ¿aquí qué pasó? Entonces, ¿me están evaluando el nivel de inglés o qué me están evaluando? Entonces aquí es donde yo les recomiendo que se preparen. ¿Por qué? Porque esa preparación es muy importante. Entender cuáles son todas esas reglas, esas normas, lo que te están preguntando, lo que te están evaluando, cuáles son los tipos de preguntas. Es muy importante porque aquí te estás jugando el examen. Después tomar el examen y después pues analizar los scores. Esa es la secuencia, el roadmap que ellos proponen. Entonces, con este examen se pueden hacer realidad todos tus sueños, los sueños de emigrar, los sueños de estudiar. Te inscribes en la página de pearsonpte.com. Aquí haces todo el booking del examen, buscas cuál es el test center más cercano que tengas, allí lo puedes presentar. Y bueno, ¿para qué sirve este tipo de examen generalmente o para cuáles son los beneficios más importantes? Como lo he mencionado, para procesos de residencia, absolutamente para todos los estados, todas las carreras de residencia en Australia y en Nueva Zelanda, el PTE es permitido y es aceptado. Entonces eso es muy importante. También te puede servir para la visa de Work and Holiday. Entonces esa visa es una visa que tienen algunos países. Personalmente me siento como discriminado porque los colombianos no tenemos acceso a esta visa de Work and Holiday. Entonces trabajar en vacaciones no es posible. Pero bueno, también tenemos que ver que hay otras alternativas para nosotros, así como estudios, ¿de acuerdo? Entonces, las personas que quieran presentar su examen, entren a la página de pearsonpte.com. Entonces, aquí pueden ingresar, pueden buscar cuál es el centro de test center más cercano que ustedes tengan. Y ánimo a cumplir todos sus sueños y si les puedo colaborar en algo, el Instituto PTE está muy feliz de presentarles la primera propuesta de
donde nosotros no enseñamos inglés, nosotros te enseñamos cuáles son las técnicas, trucos, estrategias, plantillas y todo lo que necesitas saber para pasar el examen con el puntaje que tú deseas. Y bueno, eso es todo por ahora. Muchachos, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, escríbanme institutopti.com que con mucho gusto lo resolveré. Chao, chao.